Hay un momento específico en que todo hombre que ha perseguido a una mujer sin resultado debería hacerse una sola pregunta. ¿Y si el problema no es lo que estoy haciendo, sino el hecho de que lo estoy haciendo demasiado? Porque existe una paradoja que la mayoría no quiere ver. Cuanto más te acercas, más retrocede ella. Cuanto más llenas el espacio, menos lugar ocupa tu valor en su mente. No es crueldad de su parte, es biología, es psicología. Y entenderlo no te convierte en manipulador, te convierte en alguien que finalmente comprende cómo funciona el deseo humano. Lo que voy a explicarte no tiene nada que ver con juegos ni con hacerle daño a nadie. Tiene que ver con una verdad incómoda que la mayoría de los hombres evita porque duele aceptarla. Tu presencia constante e incondicional no genera amor, genera indiferencia. Vamos por partes. El psicólogo Robert Cialdini, uno de los investigadores más citados en el campo de la influencia social, documentó algo que los economistas llaman el principio de escasez. Los seres humanos asignan mayor valor a aquello que perciben como limitado o difícil de obtener. No es un defecto del carácter humano, es un mecanismo de supervivencia evolutiva. Lo raro llama la atención, lo abundante se ignora. Cuando insistes todos los días, cuando eres el primero en escribir, el último en responder y el único que propone planes, te conviertes en algo predecible. Y lo predecible no activa ningún circuito de deseo en el cerebro. Tu disponibilidad ilimitada te hace invisible. Pero el día que desapareces, ocurre algo interesante. Lo primero que ella siente no es lo que quisieras escuchar. Lo primero es alivio. Y ese alivio tiene un nombre técnico en psicología: reactancia. Cuando alguien ocupa demasiado espacio en nuestra vida, ya sea un vendedor insistente, un amigo que agobia o un hombre que no deja de escribir, el cerebro activa un mecanismo de defensa cuyo único objetivo es recuperar la sensación de libertad. Nos alejamos no necesariamente porque no nos importe esa persona, sino porque necesitamos sentir que tenemos el control de nuestra propia atención. Entonces, cuando te vas, ella respira, pero ese alivio es efímero. Y aquí está el punto que cambia todo. Al desaparecer la presión, desaparece también la razón que tenía para ignorarte. Ya no hay nada que resistir. Y el cerebro que estaba ocupado rechazando de repente se encuentra con un vacío, sin información, sin señales, sin certeza. Y el cerebro humano detesta los vacíos. Pasan 48 horas, luego 72, una semana. Y ese alivio inicial comienza a transformarse en algo mucho más incómodo: la duda. ¿Por qué se detuvo? ¿Encontró a alguien más? ¿Le dejé de importar? Preguntas que nunca se habría hecho si hubieras seguido insistiendo. Porque mientras insistías, ella tenía todas las respuestas. Sabía exactamente dónde estabas, qué pensabas y cuánto te importaba. Tenía el control. Tu silencio le quitó ese control, y eso la desestabiliza de una manera que ningún mensaje jamás podría lograr. Ahora entramos en la segunda fase, y es donde tu valor social comienza a reconstruirse en su mente. Cuando un hombre persigue en exceso, la percepción que genera es la de alguien que no tiene muchas opciones. No porque sea verdad, sino porque ese es el mensaje implícito que comunica el comportamiento. La lógica subconsciente de ella funciona así: si él se esfuerza tanto por convencerme, es porque siente que yo estoy fuera de su liga. Es duro, pero es real. Al retirarte, el mensaje cambia por completo. Sin decir una sola palabra, sin publicar nada en redes, sin hacer ningún gesto dramático, comunicas algo poderoso: tengo una vida, tengo opciones, y mi atención no es gratuita. Esto activa lo que podríamos llamar una reevaluación forzada. Ella empieza a recordarte de manera diferente. El cerebro humano tiene una tendencia documentada a idealizar aquello que siente que está perdiendo. Los recuerdos negativos se difuminan, los momentos positivos se amplifican. Ese día que fuiste gracioso, esa conversación que fluyó, ese gesto que tuvo gracia, de repente cobran protagonismo en su memoria. Porque el duelo selectivo de la memoria siempre trabaja en favor de lo que se escapa, y tú ahora te estás escapando. Friedrich Nietzsche escribió algo que aplica con precisión quirúrgica a este fenómeno: el valor de una cosa no reside siempre en lo que se obtiene con ella, sino en lo que se paga por ella. Mientras eras gratuito no había precio. Ahora que te fuiste, ella empieza a calcular cuánto te costó perder, y ese cálculo, inevitablemente, sube tu precio. Hay un momento concreto en que esto se vuelve tangible. Ella sube una foto, actualiza sus historias, hace algo que antes sabía con certeza que ibas a ver, comentar o reaccionar, y no apareces. Revisa quién vio la historia. Tu nombre no está. Y en ese momento la foto deja de importarle.
Solo le importa por qué tú no la viste. Su atención, que antes estaba dispersa entre tus mensajes y su indiferencia, ahora está concentrada en una sola pregunta: ¿dónde estás? Eso es exactamente donde necesitas estar. La tercera fase es la más profunda desde el punto de vista psicológico, y es donde la mayoría de los hombres cometen el error que destruye todo lo que construyeron con su silencio. Los investigadores Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron en sus estudios sobre toma de decisiones que los seres humanos experimentamos el dolor de una pérdida aproximadamente el doble de intenso que el placer de una ganancia equivalente. Dicho de otra forma, perder algo que teníamos duele más que nunca haberlo tenido. Ella no sabía que te tenía hasta que empezó a sentir que te perdía. Y esa sensación de pérdida activa algo que no puede controlar con lógica: la incertidumbre. Cuando no sabe qué piensas, qué haces ni con quién estás, su mente comienza a trabajar en tu favor sin que tú hagas absolutamente nada. El cerebro odia los espacios en blanco y los llena con suposiciones. Y si has manejado bien tu imagen, si tienes una vida real que mostrar, esas suposiciones tienden a construir una versión de ti más interesante que cualquier mensaje que pudieras enviar. En esta etapa aparecen los mensajes sonda. Un vi esto y pensé en ti casual. Un hola, ¿cómo estás? Sin contexto aparente. Una reacción a una historia tuya después de días de silencio. Señales pequeñas, casi inocentes, diseñadas para medir una sola cosa: ¿sigues ahí? ¿Todavía tengo poder sobre ti? Y aquí está la trampa. La mayoría de los hombres, al recibir esa señal, sienten que ganaron y vuelven al mismo patrón de antes. Responden de inmediato, con entusiasmo, con varios mensajes seguidos, con planes, con todo lo que tenían guardado. Y en ese momento todo el terreno ganado desaparece en segundos. Ella obtiene la confirmación que buscaba. Sigue ahí, sigue esperando, sigue siendo predecible. El mensaje sonda no es una invitación, es una prueba. Y la única forma de pasarla es respondiendo con calma, sin urgencia, sin hambre visible, breve, sereno, como alguien que tiene muchas cosas en las que pensar además de ella. Robert Greene lo formuló con claridad en las 48 leyes del poder. Usa la ausencia para incrementar el respeto. Si tu presencia es constante, tu valor disminuye. Si te retiras con intención, te conviertes en algo que su mente no puede dejar de procesar. Entramos ahora en la cuarta fase, que es donde el cambio deja de ser superficial y se vuelve estructural. Una mujer no puede sentirse genuinamente atraída por un hombre al que no respeta. Esto no es una opinión, es un patrón documentado en psicología relacional. Y el respeto no se genera con palabras, con regalos ni con gestos de afecto unilateral. Se genera con comportamiento, con límites, con la capacidad de alejarse cuando la situación no es recíproca. Al dejar de insistir, le demostraste algo que ningún discurso podría haberle comunicado: que te valoras más a ti mismo de lo que la valoras a ella. Y eso, por más contraintuitivo que suene, es exactamente lo que enciende la atracción de alto nivel. Ella empieza a pensar: este hombre se quiere, tiene dirección, no necesita mi validación para funcionar. Y entonces ocurre el giro más importante de todo este proceso. Ella deja de evaluarte a ti y empieza a evaluarse a sí misma. La pregunta ya no es si tú eres suficiente para ella. La pregunta ahora es si ella es suficiente para retener a un hombre que claramente puede seguir adelante sin mirar atrás. La dinámica de poder se ha invertido por completo, sin confrontación, sin drama, sin una sola palabra de más. Imagina que coinciden en un espacio social. Si hubieras seguido insistiendo, ella te esquivaría con incomodidad, pero porque dejaste de hacerlo, ella se acerca. Busca tu mirada. Está más atenta de lo habitual. Intenta ser interesante, graciosa, relevante frente a ti. Porque el marco ha cambiado. Tú eres ahora quien distribuye la atención. Y ella quiere estar en el lugar donde cae esa atención. La teoría del intercambio social, desarrollada por los sociólogos George Homans y Peter Blau, plantea que las personas buscan maximizar los beneficios que obtienen de sus relaciones mientras minimizan los costos que invierten. Durante todo el tiempo que insististe, ella recibía un beneficio enorme: tu atención, tu tiempo, tu validación, sin invertir absolutamente nada. Era una ecuación perfecta para ella y ruinosa para ti. Cuando retiraste ese beneficio, la ecuación se rompió, y ahora ella está dispuesta a invertir para restaurarla. Pero aquí está la advertencia más importante de todo lo que hemos hablado. Nada de esto funciona si lo haces como estrategia temporal. Si dejas de insistir con la única intención de que ella vuelva, y en el momento en que lo hace regresas exactamente al mismo lugar de antes, habrás confirmado que todo fue un acto. Ella lo sentirá, y el resultado no será la indiferencia de antes, será el desprecio.
porque ahora sabe que fuiste consciente de lo que hacías y elegiste volver a hacerlo. El silencio solo tiene poder real cuando viene de un lugar genuino, cuando no es una táctica sino una consecuencia natural de haber decidido que tu tiempo, tu energía y tu atención tienen un valor que no estás dispuesto a regalar a quien no lo reconoce. Eso no es un juego, es madurez emocional. El deseo nace de la atención. La atracción necesita espacio para existir. Es un principio que aplica en física, en economía y en psicología humana. Donde no hay escasez, no hay valor. Donde no hay distancia, no hay movimiento hacia el otro. Eras el oxígeno que ella daba por sentado, y el oxígeno solo se nota cuando falta. Si algo de lo que escuchaste hoy resuena contigo, la pregunta que deberías hacerte no es cómo usarlo para recuperarla a ella. La pregunta es qué tipo de hombre quieres ser desde hoy. Porque el hombre que no teme perder es el único que nunca termina perdiendo.